Buenas tardes, 4:57. Buenas tardes. ¿Y los demás quieren nos saludan o qué onda? Buenas tardes. Bueno, pues ya estamos aquí. Vamos a ver hoy ley de Ohm y algo de circuitos eléctricos. Estuve checando videos y en el último video vieron cómo resolví problemas con ley de Coulomb. Hoy vamos a ver ley de Ohm. De hecho, ya vieron el video de la biografía de Ohm, ¿verdad? Entonces vamos a ver un video de una clase de hace ratito que tuve, que vamos exactamente igual con ese grupo. Por lo tanto, mejor les paso este video para no repetir. Comparto pantalla. ¿Ya están viendo este video? Estoy ahí yo. ¿Sí lo están viendo? Sí. Que dice 4:59, sesión jueves 18 de marzo. Es de hace ratito apenas este video. Pero como voy a decir lo mismo, pues mejor les paso esto. Y esto es lo que voy a subir al rato para este grupo. Entonces vamos a ver. Corre video. Déjenme ver si tengo volumen decente. Sí, está al 100%. Vamos a ver qué tal suena. Corre. Vamos a ver hoy ley de Ohm. Vamos a ver la relación entre las tres variables: voltaje, corriente eléctrica y resistencia eléctrica. Vamos a ver qué es cada uno. Y ya la semana entrante vamos a ver problemas con ley de Ohm. Hoy vamos a ver ley de Ohm y algo de circuitos eléctricos. Ya es la parte final de lo que vamos a ver en el programa. Muy bien. Israel López, buenos días. Tardes, digo. Bueno, sigo admitiendo. Son muy pocos. Ahorita nada más hay 8 de ustedes. Cada vez entran menos. Bueno, vamos a irnos a un Jamboard. Aquí está el Jamboard. Pero bueno, vamos a irnos a un Jamboard nuevo. Este ya está armado. Vamos a armarlo poco a poco. La ley de Ohm. Ya vieron el video de Ohm. Ya vieron su biografía, sus aportaciones. Pero la ley de Ohm es esta. Intensidad de corriente es I, es igual a voltaje entre resistencia. Esa es la ley de Ohm. ¿Qué es cada una de las letras? I es la corriente eléctrica o intensidad de corriente eléctrica. Corriente eléctrica. Sus unidades son los amperes, aunque algunos libros le ponen amperios. Yo le voy a poner amperes. Y el símbolo de amperes es la letra A. El voltaje. El voltaje, sus unidades son los volts y se representan con la V. Y la resistencia eléctrica R es la oposición al paso de corriente. Las unidades son los ohms. Y el símbolo que se utiliza es la omega, que es como una herradura. Entonces, la ley de Ohm me relaciona esas tres variables físicas. Ahora hay una forma más fácil de aprenderse la fórmula. ¿Cuál es esa forma? Bueno, la resistencia está dividiendo
pasa multiplicando. Me queda R por I igual a V. Cambio el orden. V es igual a R por I. No hay ningún problema de que cambie el orden. Y es más fácil porque dicen que Victoria fue la reina de Inglaterra. Si se acuerdan de eso, es más fácil aprenderse la ley de Ohm. Muy bien. Jamboard nuevo. Y entonces vamos a hacer un diagrama con un circuito eléctrico. Eléctrico, creo que va con acento en la segunda E, ¿verdad? No me acuerdo. Bueno. ¿Cuál es el circuito eléctrico más sencillo? Este símbolo es una fuente de voltaje o una batería. Una raya larga y una raya corta. Este es el alambre. Este símbolo significa resistencia eléctrica, un zigzag. Y esto llega de nuevo a la pila, a la fuente de voltaje. Se representa con V, aunque en algunos diagramas le ponen E de fuerza electromotriz, pero vamos a usar voltaje nosotros. Entonces, ¿por qué tiene una raya larga y una raya corta el símbolo de fuente de voltaje o de batería? Porque el lado largo es el polo positivo y el lado corto es el polo negativo. Ahora dense cuenta, en los alambres hay electrones, hay un chorro de electrones en los alambres, pero los electrones tienen carga negativa, por lo tanto se sienten atraídos hacia el polo positivo de la pila o de la fuente de voltaje y son repelidos por el polo negativo, por el lado negativo de la pila. ¿Qué significa? Que los electrones se están girando en el sentido de las flechas que estoy dibujando. O lo que es lo mismo, en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, dense cuenta que la corriente va en ese sentido, pero hace muchos años hubo una reunión mundial de científicos en las cuales dijeron lo siguiente: no, dice, vamos a tomar el sentido de la corriente como si los que se movieran fueran los protones, las cargas positivas. Aunque de hecho eso no es cierto, ¿verdad? Porque sabemos que los que se mueven son los electrones, pero no afecta en absoluto. Entonces, dense cuenta que el sentido de la corriente eléctrica va en sentido contrario a cómo se moverían los electrones. En este caso, con el diagrama que dibujé, en el sentido de las manecillas del reloj. Ahora, el zigzag es el símbolo de resistencia, R, que es la oposición al paso de corriente. ¿Qué significa? Que mientras un cuerpo tenga mayor resistencia, eso significa que se va a oponer más al paso de corriente eléctrica. Voy a hacer un dibujo que va a ser un símil, algo similar. Una tubería con agua. Aquí tengo mi tubería. Por aquí va a circular agua y voy a poner un zigzag en la tubería, lo cual pues no es lógico hacerlo, ¿no? En la vida real, pero bueno, esto me sirve para poder hacer una similitud con un circuito eléctrico. Esto es un circuito de agua. Por aquí viene la tubería y aquí hay una bomba. Imagino que conocen las bombas, ¿no? Que hay en toda la ciudad.
que dice bomba número tal de la Comisión de Aguas. Y son grises por lo general. Me imagino que las han visto. ¿Para qué queremos bombas? Si la bomba no estuviera, si no hubiera bombas en los circuitos de agua, pues el agua simplemente se quedaría quieta, se estancaría. Pero como hay bombas, están empujando constantemente el agua y hacen que circule, ¿verdad? Exactamente, la fuente de voltaje hace lo mismo. Si no hubiera una fuente de voltaje, no habría una corriente de electrones. Entonces, se puede decir que el voltaje es una bomba de electrones. Está haciendo que haya una corriente eléctrica en el circuito eléctrico. Las flechas en el circuito de agua me indican hacia dónde va el agua, en qué sentido va. Lo mismo las flechas que dibujé en el circuito eléctrico, ¿verdad? Ahora bien, la tubería en forma de zigzag, esto que estoy señalando, ¿qué hace con la corriente de agua? Pues el agua va chocando con las paredes del tubo y se va frenando, va disminuyendo la corriente. Se está oponiendo este zigzag de tubos al paso de la corriente. Pues lo mismo pasa en un circuito eléctrico. Una resistencia se opone al paso de corriente. Mientras más grande sea la resistencia, menos corriente va a pasar. Ahora bien, ese zigzag puede ser un foco, puede ser una computadora, puede ser una licuadora, cualquier aparato que consuma corriente eléctrica. Entonces, la resistencia es un dispositivo genérico. Entonces, va de nuevo, el voltaje es una bomba de electrones. La corriente, que no la puse, y no puse la letra, es el flujo de carga. En este caso sería de electrones, pero iría al revés. Pero ya dijimos que se combinó, se pusieron de acuerdo para poner las flechas como si los que se movieran fueran las cargas positivas, o sea, los protones. Y la resistencia es la oposición al paso de corriente eléctrica. Muy bien, vámonos a otro jambo. Circuitos eléctricos. ¿Qué son los circuitos eléctricos? Pues como su nombre lo dice, un circuito es una ruta cerrada. ¿Qué significa eso? Que donde empieza la corriente es donde va a terminar. Un circuito acaba donde empieza. Es un ciclo, pues. Si no regresara, no se podría llamar circuito. Dense cuenta que la corriente sale del polo positivo y regresa al polo negativo. Entonces, hay dos tipos de circuitos. El circuito más sencillo es el circuito en serie. Voy a poner un dibujo de una batería de carro. Me imagino que las conocen. Tienen aquí sus terminales, la positiva y la negativa. Me imagino que han visto las baterías, son negras, están en los coches, ¿no? Y son de diferentes marcas. Ahorita no me acuerdo de una marca. Voy a poner una varilla metálica sobre cada terminal, sobre la positiva y la negativa. Y voy a colgar un cable y le voy a poner un foquito. Otro cable y le pongo otro foquito y así. Varios foquitos. Y conecto el cable al otro polo. ¿Qué va a pasar? Se van a prender los foquitos. Pero ¿qué sucede? A ver, lo voy a poner aquí en grande. Aquí están las varillas. Aquí pongo el alambre. Y aquí pongo un foquito. Otro foquito. Otro foquito.
Voy a poner varios foquitos. Aquí está la batería, ¿verdad? Aquí están los polos. Aquí está el positivo y el negativo. Y bueno, aquí está la batería, que ya no la voy a dibujar completa. Entonces, cuando yo conecto el alambre al otro polo, a la terminal negativa, van a prender los foquitos. ¿Por qué? Porque está pasando una corriente, ¿verdad? Por aquí. En primer lugar, ¿qué característica tiene este circuito? Pues que la corriente pasa por todos los foquitos, que al final de cuentas son resistencias. Por lo tanto, en este tipo de circuitos, que es circuito en serie, pasa la misma corriente por cada una de las resistencias, que en este caso están representadas por foquitos. Pero, ¿qué sucede si de repente aquí interrumpo el paso de la corriente? Hay un hoyo. Pues dejan de prender todos los foquitos. Entonces, si interrumpo la corriente en cualquier punto, deja de pasar por todos los dispositivos. ¿Cómo se representa un circuito en serie? Se representa de la siguiente forma. Aquí tengo mi batería. Aquí tengo una resistencia, otra resistencia, una resistencia más. Vamos a poner 5. Le voy a poner aquí R1. Esta va a ser R2, R3. A ver, espérenme. R3, R4. De repente ya no quiso funcionar la plumilla. Voy a tener que cambiar ya la pila. Entonces, esta es mi fuente de voltaje. Aquí pasa mi corriente y esto es lo que yo hice con la batería de carro. Cada resistencia es un foquito. Dense cuenta que la corriente que pasa es la misma. Pero también dense cuenta que si yo hago un hoyo, aquí voy a quitar un pedazo de alambre de este lado derecho, deja de pasar corriente y ya no fluye por las resistencias. Recuerden que las resistencias pueden ser cualquier dispositivo eléctrico, focos, licuadoras, televisión. Los circuitos en serie típicos de hace muchos años eran las series navideñas, ¿verdad? Me acuerdo que hace muchos años, navideñas. Las series eran de 100, 200 foquitos o más. Pero si un foquito se fundía, se apagaba todo y era un relajo investigar cuál era el foco que se había fundido. Había que andar cambiando uno por uno y ver si prendía de nuevo la serie, ¿no? Son de las grandes desventajas. Pero les digo, las características de los circuitos en serie es que pasa la misma corriente por todas las resistencias que están conectadas en serie. Y si se interrumpe en un punto la corriente, pues deja de fluir en todo el circuito. Ahora bien, si ustedes están en su salón de clases, pues hay una serie de focos y se han dado cuenta que si un foco se apaga, los demás siguen prendidos. ¿Qué significa eso? Que no están conectados en serie. Esos circuitos que no están conectados en serie se llaman circuitos en paralelo. ¿Cómo se representan los circuitos en paralelo? Bueno, va de nuevo, tengo mi batería, tengo mi alambre y aquí pongo mi primera resistencia, R1. Dense cuenta, cada lado de la resistencia está conectado con la batería, con el voltaje. Ahora,
voy a hacer lo siguiente. Voy a abrir otro caminito y voy a poner una resistencia de esta forma. Resistencia 2. Y aquí tengo 2 puntos en donde la corriente se divide. Los estoy poniendo aquí. Esos puntos se llaman nodos. Los nodos son puntos donde la corriente se divide. Y dense cuenta de nuevo, las patitas de la resistencia 2 están conectadas directamente al voltaje, a la batería. Lo mismo sucede si pongo una tercera resistencia. Bueno, me estoy yendo chueco. Una tercera resistencia. R3. Y aquí hay otros 2 nodos, chequen. Y de nuevo, las patitas de la resistencia R3 están conectadas directamente al voltaje. Y lo mismo sucede si sigo colocando más resistencias en paralelo, así se dice. Y van apareciendo más nodos, chequen. ¿Cuáles son las características de los circuitos en paralelo? Chequen, aquí sale una corriente I de la batería, de la fuente de voltaje. Y en el primer nodo se divide en 2. Le voy a llamar I1 a esta corriente que va a la derecha, I2 a la corriente que va para abajo. Y chequen, esta I2 aparece aquí. Luego, I1 aquí por arriba llega a otro nodo y se divide en 2. A la que va a la derecha le llamo I3 y a la que va hacia abajo le llamo I4. I4 viene por aquí. Por aquí abajo. I3 llega a otro nodo y se divide en 2. Le voy a llamar I5 a la que va a la derecha, I6 a la que va para abajo. Y aquí va también la I6. Ahora, concéntrense. I5 viene por aquí, ¿se dan cuenta? Viene de arriba, pasa por la resistencia 4 y se aparece aquí. Y se juntan I6 e I5 en el nodo de abajo. ¿Qué es lo que sale? Váyanse arriba. I3 se dividió en I5 e I6, pero de nuevo se juntaron abajo, I6 e I5. Por lo tanto, ¿qué salió aquí? I3. Luego I3 va a la izquierda y se junta con I4 que viene de arriba. ¿Qué es lo que sale ahora? Váyanse arriba. I1 se dividió en I3 y en I4 y se volvieron a juntar abajo. Entonces, ¿qué fue lo que salió aquí? I1. Y se junta con I2 que viene de arriba. En este último nodo se juntan. ¿Y qué es lo que va a salir aquí de nuevo? Chequen arriba. I se dividió en I1 y I2. Apareció de nuevo I y regresó a la batería. A la pila, perdón. O a la fuente de voltaje, como le quieran llamar. Entonces, regresó la misma corriente. Una de las características de los circuitos en paralelo es que hay varios caminos para la corriente. Y el voltaje en cada resistencia es el mismo. Recuerden que para el circuito en serie era la corriente la que era la misma. Para los circuitos en paralelo es el voltaje el que es el mismo para todas las resistencias. Y hay varios caminos para que la corriente fluya. Es por eso que si se interrumpe la corriente, chequen, voy a borrar un pedazo de alambre del lado derecho donde está R4. Por ahí deja de fluir
la corriente, pero hay más caminos para la corriente y si fueran focos, seguirían prendidos R1, R2 y R3. El que se apagaría sería nada más R4. Entonces los circuitos en paralelo son más útiles. Los circuitos que tenemos en nuestras casas son en paralelo. Si estuvieran en serie, cuando yo apagara las luces, se apagaría todo lo demás, ¿verdad? Pero no, son en paralelo. Tienen circuitos en donde la corriente puede fluir, puede llegar corriente y circula a pesar de que haya alguna interrupción en algún punto del circuito. Solamente se apagaría el aparato donde interrumpimos el paso de corriente. Perdón, me tomé un poco de refresco. Ya me quedé sin saliva. Entonces, los circuitos en paralelo tienen características diferentes a los circuitos en serie. Vámonos de nuevo a los circuitos en serie. La resistencia total del circuito en serie es la suma de todas las resistencias. En este caso, como tengo 5 resistencias, es R1 más R2 más R3 más R4 más R5. La resistencia total es la suma de todas las resistencias en serie. En cambio, para los circuitos en paralelo, una fórmula que tal vez no nos dé tiempo de deducir es que 1 entre la resistencia total es 1 entre R1 más 1 entre R2, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí como puse 4 resistencias sería así. Y en la clase que viene vamos a ver que mientras más aparatos conectemos en paralelo, el circuito va perdiendo cada vez más resistencia. Les explico esto con otro símil. Atención. Me imagino que conocen ustedes las paredes de las presas hidroeléctricas. Se van haciendo más gruesas las paredes abajo. Aquí hay agua. Aquí estamos nosotros. ¿Por qué las paredes de la presa hidroeléctrica se hacen más gruesos hacia abajo? Porque la presión del agua va aumentando con la profundidad. Y aguantan perfectamente la presión del agua. Pero tiene que ser más gruesa en la parte de abajo, porque la presión es más fuerte abajo. Si la pared fuera nada más normal, la presión de abajo perforaría la pared y caería. No aguantaría simplemente la presión del agua si fuera de esa forma. Por lo tanto, tiene que ser más grueso. Pero a ver, la similitud con la corriente eléctrica. Si yo le hago un hoyito aquí a la pared, pues por aquí hay un chorrito de agua. Le estoy dando paso a la corriente de agua. Y no pasa nada, ¿verdad? Si yo hago otro hoyito para que pase el agua, pues sale un chorro por acá. Y puedo seguir haciendo hoyitos. Y más hoyitos, pero va a llegar un momento en el que haya tantos caminos para la corriente de agua que va a llegar un momento en que ya no va a aguantar tanta corriente de agua y la pared va a colapsar. Pues eso pasa exactamente con un circuito eléctrico. Me imagino que ustedes, aquí tengo el enchufe, y aquí tenemos la entrada.
de la corriente. Y me imagino que han conectado muchos aparatos, ¿verdad? De repente se les ocurre, ¿no? Conectar muchos aparatos. Pues va a llegar un momento en que truene eso. Porque mientras más aparatos eléctricos yo vaya conectando, estoy reduciendo la resistencia del circuito. Va a llegar un momento en que no aguante tanta corriente y eso colapse, se puede quemar el sistema eléctrico. Y para eso hay unos artefactos que se llaman fusibles, que cuando la corriente ya es demasiada, se funden y deja de pasar corriente y nos protege. Si no hubiera fusibles, ¿qué pasaría? Que mientras más aparatos eléctricos yo conecte en paralelo, va a llegar un momento en que se quemaría todo el circuito y se llevaría también los aparatos eléctricos. Los fusibles son importantísimos para evitar que haya sobrecarga, que haya exceso de corriente eléctrica. Entonces, una de las grandes desventajas de los circuitos en paralelo es que la resistencia del circuito se va reduciendo muchísimo mientras más resistencias o aparatos eléctricos conectemos en paralelo. Si yo conecto la lavadora, la televisión, la licuadora y sigo conecte cosas, todas están en paralelo porque todas trabajan independientemente, pero va a llegar un momento en el que el circuito colapse, a menos que mis fusibles me protejan. Me imagino que les ha pasado, dejo de compartir, que empiezan a conectar aparatos y aparatos y aparatos y ¡pum! Se funde el fusible, ¿verdad? Me imagino que les ha pasado. Entonces tienen que ir al switch y deben cambiar el fusible. Hay varios modelos de fusibles. Los más comunes que hay ahorita son unos cilindros que tienen dentro como una tirita plateada. Esa tirita se quema cuando hay demasiada corriente e interrumpe el paso de corriente. Lo que haríamos sería que checar el fusible. Si está fundido, es que una sobrecarga. Pues hay que desconectar aparatos, ¿verdad? Me imagino que les ha pasado eso alguna vez. Y luego, ¿qué sucede? Pues mucha gente que no sabe lo que hace, cambia el fusible y otra vez sube el switch y otra vez se funde el fusible, porque no quitamos el motivo de la sobrecarga. Lo que tenemos que hacer es desconectar aparatos y luego cambiar el fusible y subir el switch, ¿verdad? Cuando algo se funde, cuando el fusible se funde, eso significa que hay una sobrecarga, que hay exceso de corriente eléctrica. Entonces tenemos que desconectar aparatos o checar qué aparato está haciendo algún corto. También podría hacer eso. Entonces hay que checar primero antes de cambiar el fusible. Entonces, los circuitos en serie y circuitos en paralelo tienen diferentes características. Ya lo veremos con más calma la semana que viene. Ya son de los últimos temas y vamos a utilizar la ley de Ohm, la de Victoria igual a Reina de Inglaterra. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Dejo de compartir. Bueno, ya dejé de compartir hace rato. ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre la ley de Ohm, sobre circuitos eléctricos, lo que vimos hoy? Jovencitos. Muy bien, interrumpo el video. Dejo de compartir. Jóvenes del 457, ¿alguna pregunta sobre estos conceptos, sobre circuitos, sobre la ley de Ohm, voltaje, corriente, resistencia? Ya la semana que viene, como les decía también al otro grupo, vamos a ver problemas con ley de Ohm y vamos a trabajar con circuitos eléctricos. ¿Dudas? ¿Preguntas? La siguiente clase la tenemos
4:57. El lunes tenemos doble sesión, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Tuvimos ayer y hoy sesiones. Esta clase casi nunca la tenemos, ¿verdad? Porque fue para reponer que no hubo clases el lunes, para no atrasarnos tanto. Nos queda nada más la semana entrante, 3 sesiones la semana entrante, 2 el lunes y una el miércoles, ¿verdad? Si mal no recuerdo, o es el jueves. Ah, no es el jueves, el jueves. Muy bien, jovencitos. ¿No hay dudas, preguntas, inquietudes? ¿No? No, profe. Muy calladitos. Bueno, entonces ya queda poco tiempo de Zoom, 4 minutos, pero ya doy por terminado el tema. Como se dan cuenta, vamos parejitos con por lo menos otros 2 grupos, vamos exactamente igual. Y eso me parece perfecto. Hasta el lunes, jóvenes. Hasta luego, profe. Gracias. Gracias, profe. Hasta mañana. Hasta luego.